Bueno, pues un gusto estar en esta mesa, la mesa número 6 en la socialización de trabajos de grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Hoy la mesa tiene una temática muy especial, pues que recoge, digamos, eh, varios de los trabajos que se van a presentar hoy en la mesa. eh, que es, digamos, trabajos relacionados desde una perspectiva de género y desarrollados desde el área de las ciencias sociales y lengua y la literatura. Vamos entonces a dar inicio. Hoy se van a presentar 4 trabajos. Vamos a iniciar con la presentación del trabajo de grado, el discurso del aprendizaje dentro de las políticas públicas y la cultura escolar como práctica de resistencia. La estudiante que desarrolló este trabajo de grado es Claudia Alexandra Hernández Arboleda y el profesor que la asesoró, el profesor Esteban Montoya Marín. Entonces vamos a dar paso. Eh, las indicaciones de la mesa es que para la presentación cada estudiante cada trabajo de grado tiene una duración para la presentación de 15 minutos. Esa presentación se debe de orientar en estos 4 puntos. Primero, pues llegada y acogida en el centro de práctica, la constitución de las problemáticas educativas y pedagógicas que orientaron su devenir en el centro de práctica, lecciones aprendidas y lo que les queremos compartir actualmente a quienes están en el proceso de práctica. Luego de esta presentación de los 4 trabajos, habrá un espacio para dialogar alrededor de unas preguntas orientadoras. Yo moderaré ese diálogo, tendrá una duración de 1 hora. En ese diálogo también pueden participar tanto ponentes como las personas asistentes a esta mesa. Entonces, muchísimas gracias. Damos inicio entonces con el trabajo de Claudia Alexandra. Bueno, buenas tardes. Disculpen pues ahí los inconvenientes de conexión. Mi trabajo de grado se llama El discurso del aprendizaje dentro de las políticas públicas y la cultura escolar como práctica de resistencia. Yo soy Claudia Alexandra Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Mi asesor fue Esteban Montoya Marín y el trabajo fue entregado el noviembre del 2020. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, mi centro de práctica fue la institución educativa de la presentación de Campo Amor. Yo desarrollé allí las prácticas en el año de 2019, en ambos semestres, con los grados de sexto y séptimo, dirigiendo la materia de ciencias sociales. Esta institución se ubica en el suroccidente de la ciudad, en el barrio de Campo Amor. ¿No puedes pasar, por favor? Esta es femenina y se define como oficial y confesional. Bueno, configuración de planteamiento del problema. Entonces, en mi práctica yo evidencié el siguiente problema. Primero les voy a contextualizar y luego les cuento acerca de la experiencia allí. Entonces, la escuela como una institución que ha sido masificada y que es como un hito social o una institución pues bastante importante en la sociedad, ha tratado de ser instrumentalizada para reproducir un orden social establecido. Es por esto que a través de ella se vienen promoviendo desde los organismos internacionales por medio de políticas públicas, planes y proyectos, principalmente a finales de los 80 y en la década de los 90 se da más fuertemente esta influencia. Estos planes y proyectos buscan solucionar qué pena, dicen que no se ve la presentación. Bueno, estos planes y proyectos buscan solucionar las problemáticas y necesidades de los países como sinónimo o a partir del desarrollo económico, teniendo en cuenta o ellos comprenden que el desarrollo económico va a ser sinónimo de bienestar social o que va a llevar a un bienestar social generalizado. Dentro de este marco se busca inscribir en la escuela una perspectiva de la sociedad de la utilizabilidad. ¿Qué es la utilizabilidad o este concepto? Yo donde lo abstraigo en el trabajo, pues en el establecimiento de la problemática. Este viene de Simons y Machelane, en inglés es employability, y este hace referencia a una cualidad de algo que puede ser empleable, usable o utilizable. En este sentido se dice entonces, dentro de este marco de estos organismos y de estas políticas públicas internacionales, se dice que la escuela debe de cambiar porque no tiene la capacidad de justificarlo, la utilizabilidad de sus resultados, o sea, lo que allí pasa no cumple con los propósitos productivos.
Entonces, en este marco, como propone Alberto Martínez Boom, la enseñanza es desplazada como acontecimiento complejo de saber por el aprendizaje. Y el aprendizaje se configura como la adquisición de competencias determinadas para resultados efectivos. Es así como en mi trabajo el discurso del aprendizaje, más allá y dista pues de los discursos del aprendizaje o del aprendizaje, de los procesos de aprendizaje que se pueden comprender desde la psicología, la psicopedagogía, entre otros, o la cognición, y se enmarca como algo, el aprendizaje como un asunto que mide calidad, competencias, tiempos eficaces y la relación de la educación con un futuro, sobre todo laboral. Es una relación, esas como intrínsecas de este discurso del aprendizaje. En este sentido, entonces, la escuela queda en un campo de disputa, porque no es el único lugar que se aprende y allí no se aprende lo que se necesita para vivir. En tanto, esta debe cambiar o incluso pues, se propone escenarios críticos que debe ser sustituida. Pero entonces, desde mi práctica, ¿qué pasó? Yo pude evidenciar que existen unas tensiones desde lo que dicen de estas políticas públicas y desde lo que pasa en la escuela, qué sucede allí. ¿Y por qué? Y uno de los autores que me apoyan pues en esta premisa es Rockwell, que dice que la escuela no es reproductora de lo exterior, sino que allí se reinterpreta la interioridad de la experiencia escolar, y en esa reinterpretación se constituye parte de lo que es la cultura escolar, que se visibiliza desde mi trabajo, lo que yo propongo en forma de resistencias y discontinuidades, entre lo que digo, el discurso del aprendizaje y lo que pasa en la cultura escolar, ¿cierto? Y el discurso del aprendizaje visto desde las políticas públicas internacionales, nacionales, organismos internacionales, y lo que pasa pues dentro de la escuela y su realidad cotidiana. ¿Y por qué? Porque entonces la escuela, ¿por qué la cultura escolar? La cultura escolar es algo que no se adquiere, según Chervel, es algo que solo se adquiere en la escuela, que se produce y es accesible en este entorno de mediación escolar. Esta hace que la escuela tenga un carácter innovador, creativo y genere cosas nuevas en su interioridad. Esta hace también que la escuela, y como una forma de defenderla, se diferencie de otras instituciones o alternativas, o otros agentes culturales o otros agentes educativos que buscan apropiarse de la tarea educativa al otorgarle otros sentidos y propósitos. Es allí donde recae pues el sentido de mi trabajo, mientras las instituciones gubernamentales y los organismos internacionales quieren promover el aprendizaje, claro está, en el sentido mercantil y productivo. La cultura escolar defiende el sentido creador de la escuela, la importancia de la enseñanza en el proceso educativo y pedagógico, la pedagogía como tal, y al maestro, más que un mediador o reproductor o alguien que solo da información o datos, es también un actor principal, al igual que lo es el estudiante. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, entonces, ¿qué pasa con mi experiencia y mi práctica pedagógica? Yo inicialmente pues al llegar uno no, pues no es fácil pues ubicar un problema y pues lo primero, y más porque el problema mío es una diferenciación como entre lo que dice lo prescrito y lo que sucede adentro, ¿cierto? Pero entonces a mí, más hay varios aspectos que me nutren pues mi trabajo y que me permiten establecer este problema. Por un lado está pues la propia práctica de uno, ¿cierto? Por los deseos de que uno quiera hacer, los deseos educativos o pedagógicos que lo pueden mover a uno, mientras lo que puede decir en los lineamientos curriculares o lo que puede decir unos estándares básicos de competencia o lo que se supone que le van a preguntar a las pues en mi caso, estudiantes, en un examen estatal, entre otros, ¿cierto? Por el otro lado también está, fue la posibilidad de mirar a los maestros las primeras prácticas que son de observación y ver cómo entonces ellos desarrollan sus planeaciones, cómo entonces buscan cumplir con lo que les exige el mismo Estado, lo que les exige la institución y lo que para ellos es primordial que sepa un estudiante, ¿cierto? Entonces es donde se genera esta tensión que les mencionaba. De este modo, pues yo establezco la metodología de investigación, un enfoque paradigma interpretativo que genera unas posibilidades en términos de investigación educativa. El método fue un estudio de caso, como les hablaba, en la ciudad de Medellín. ¿Por qué la ciudad de Medellín? Porque primero, pues además de que es donde se desarrolla la investigación, en el año del 2013 la UNESCO saca un documento que se llama Ciudades del Aprendizaje, que define que las ciudades pues, que se inscriban allí tienen como proceso, como horizonte, sus políticas van a estar dirigidas a esa idea de conseguir el aprendizaje, y ese es el centro del proceso educativo. Medellín ingresa en el 2017 y en el 2019 a ser parte de estas ciudades del aprendizaje. En el 2019 se crea aquí una conferencia de ciudades del aprendizaje, y entonces se establecen pues como unos objetivos a seguir y a conseguir, ¿cierto? Como técnica se desarrolla el análisis documental, las entrevistas no estructurales y la observación participante. El análisis documental se hicieron de documentos de la UNESCO, el Banco Mundial y de la OCDE, aproximadamente desde los años 60 hasta la última década.
y los documentos de legislación educativa nacional, como son lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje, entre otros, los documentos o la normativa de la institución, como son el PEI y el CIE, y finalmente para la observación participante se desarrolló diarios de campo, y bueno, ya, ¿me lo puedes pasar, por favor? Bueno, entonces entre los hallazgos, yo les pues para facilidades de la exposición, lo enmarqué en 3 grandes como conclusiones que ya les explicaré cada una. Entonces, el primero son los ecos del discurso del aprendizaje en las políticas educativas. Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, este discurso del aprendizaje que yo logro como rastrear en las documentaciones de la UNESCO, les repito, el Banco Mundial y la OCDE, se proponen desde un marco de globalización. Entonces aparecen premisas que pues para los que están oyendo pueden ser familiares, que son como el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprender a aprender, entre otras, que de hecho se visualizan en documentos nacionales como es, por ejemplo, en los documentos internacionales aparece el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender, mientras que aquí aparecen unas adaptaciones que son muy evidentes. Entonces, dentro de este discurso, se dice que la adquisición de competencias hábiles para el ciudadano globalizado y hábil o útil para un mundo laboral y productivo. Y también se delimita entonces que la adquisición de estas competencias y estas habilidades es sinónimo de calidad educativa. Entonces, a partir de allí se hace una construcción que legisla lo educativo en el país desde reformas curriculares, medidas de calidad, e incluso se hacen sugerencias a los procesos de formación docente permeados eso se ve permeado, por ejemplo, no se ve permeado en los lineamientos curriculares, en los derechos básicos de aprendizaje, en los estándares de competencias, en la legislación evaluativa, entre otros. Otro de estos ecos de los discursos fue el aprendizaje en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje en la ciudad de Medellín? Lo que yo les mencionaba antes, Medellín ingresa a ser ciudad del aprendizaje en el 2003, en el 2017, perdón, en el 2019 se empiezan a hacer unos congresos y se establecen unos objetivos de ciudad que tienen dos grandes conclusiones. La primera es que el aprendizaje va a ser el motor de desarrollo. Entonces, ¿qué se hace desde allí? Se trata de vincular lo que ocurre en la escuela con la empresa privada, y entonces se trata de crear un puente en el cual el estudiante, cuando salga del colegio pues, o de su proceso escolar, va a tener mayores facilidades y oportunidades para entrar en el mundo laboral. Entonces hay un concepto que llama la atención y que aparece claro, que es el de vigilar. Entonces se dice que las empresas privadas, como hacer vínculos, incluso las instituciones privadas, hacer vínculos con las escuelas para hacer un constante proceso de evaluación que permita como delimitar o decir si están alcanzando estándares de calidad. Un segundo punto son otro segundo hallazgo pues general que puedo establecer son las continuidades y descontinuidades entre las políticas públicas y los aspectos materiales y personales de la cultura escolar. Entonces, los aspectos personales de la cultura escolar son los maestros, estudiantes, el sector administrativo, entre otros. Y el aspecto material es un marco súper grande. Esto es desarrollado por Ramón López Martín y él habla de tiempos, material didáctico, aulas, infraestructura, es muy amplio. Entonces yo tomo obviamente pues los maestros como mi aspecto personal, por así decirlo, porque son los que delimitan o son los que promueven ciertas prácticas, ciertas formas de relacionarse y ciertas formas pues de lo que se produce y de la interioridad de la escuela. Entonces encuentro puntos de encuentro y puntos de desencuentro. Entre puntos de encuentro está la persistencia en el interior por la educación de calidad. Esta idea de calidad que se ve en las organizaciones internacionales y en las políticas que ellos promueven es claro y evidente, no solo en las políticas nacionales, sino también en el PEI aparece, en el CIE, en el sistema de evaluación interno pues, de la institución, entre otras. Por otro lado, está el aprendizaje y el establecimiento de las competencias, es también algo que aparece en los organismos internacionales y en este, por así decirlo, macro espacio y que aparece no solo en el ámbito nacional, sino en la misma escuela. Y las políticas públicas también como orientadoras temáticas que limitan pues unos contenidos a saber en ciertos grados, unos saberes pues a evaluar, entre otras cosas. Esto también pues influye en las evaluaciones estatales. Por el otro lado, esto también se ve, obviamente, estas delimitaciones de contenidos, de planeaciones, de estrategias, no sé qué, se ve en lo que hace el profe pues, en el aula, al tenerse a veces que limitar o que ceñir a unas exigencias externas. Pero por el otro lado, entonces, están los puntos de desencuentro.
Entonces, por ejemplo, algo que yo encontré es el desconocimiento de los profes, pues yo abordé 3 profesores de esta ciudad, de la institución, sobre esta ciudad del aprendizaje. Entonces ellos Hola, no, hola Claudia, te queda un minuto, ya pasaste el tiempo. listo, ya dame 2 minutos, ya termino, qué pena. Entonces, el desconocimiento de Medellín Ciudad del Aprendizaje, por el otro lado se establece la indivisibilidad de enseñanza-aprendizaje, que yo lo puedo visualizar en los procesos que allí se desarrollan y en las percepciones que tienen los profesores de su quehacer, y finalmente está la idea de la escuela como un lugar privilegiado para el aprendizaje no solo, sino para otros procesos. Entonces, finalmente, desde allí yo propongo la cultura escolar como una resistencia a partir de lo que plantea Michel Desertó desde las descontinuidades, como una forma de, como lo que sean las escuelas son otras formas de producir, que tiene una inteligibilidad propia gracias a su carácter de transformar. Entonces, así como entonces en la escuela se plantea la preocupación por una formación, más allá de solo el recibir información, la preocupación de buenos seres humanos para la sociedad, y por el otro lado está la cultura escolar, no solo la defensa de la escuela, sino la defensa del maestro, de lo que él hace y lo que se crea dentro de la, lo puedes pasar listo, de lo que crea dentro de la escuela. Listo, lo puedes pasar. Entonces, finalmente, entre lecciones aprendidas en mi práctica pedagógica, yo creo que la reflexión constante que yo planteo dentro de mi propio, que yo puedo visualizar en maestros ya en ejercicio, de mi propia práctica, que puede visualizar y que les mencioné pues a grandes rasgos sobre lo que uno hace, y el proceso de investigación pues enriquece esto al ser un asunto riguroso, disciplinado, que hace que uno se piense no solo lo que está haciendo en ese momento, sino incluso la propia formación docente, su propia práctica y lo que pues planea para el futuro y lo que ciñe pues la educación del país. Y entre fortalezas y debilidades, queda como abierta la posibilidad de seguir profundizando sobre cultura del aprendizaje. Hay dificultades, por ejemplo, en asuntos de tiempo, pues o circunstancias. Y ya, muchísimas gracias. Y ya a continuación ve la bibliografía. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Doy paso entonces al siguiente grupo, a la siguiente presentación. Configuraciones y reconfiguraciones de la memoria, la subjetividad política y la construcción de paz, narrativas de una mujer lideresa en el municipio del Peñol, Antioquia, a cargo de Denis Tatiana Soto Vanegas, Estefanía García Marín, Lady Natalia Herrera Cortés, asesoradas por las docentes Ángela María Orrego y Alexandra Agudelo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces presento a mi equipo, mis compañeras Denis Tatiana Soto Vanegas, Estefanía García Marín y yo, Lady Natalia Herrera Cortés. Presentamos entonces este trabajo de grado que se desarrolla en el municipio del Peñol. ¿Me pasas por favor a la siguiente diapositiva? Nuestra práctica tuvo pues como epicentro, se llevó a cabo dentro del Museo Histórico del Peñol y con la Asociación de Víctimas del Peñol. Nuestro primer acercamiento pues con el museo fue pues un poco lleno de incertidumbre porque como maestras de lengua castellana no estábamos muy seguras de qué podíamos aportar a un espacio como un museo. Estábamos habituadas a llevar nuestras prácticas a cabo en instituciones educativas y en ese sentido pues como a desenvolvernos en un espacio más escolar, más, digamos, estructurado de manera académica y no en espacios como tan sociales. Cuando llegamos al museo, pues nos encontramos con que, como pueden ver en la imagen, el museo recoge la historia del municipio. Este mural cuenta la historia del municipio desde sus inicios, desde sus primeros habitantes y cómo se ha ido transformando el municipio con la llegada de la hidroeléctrica, el paso pues del municipio a una nueva cabecera, lo que eso implicó y también todas las repercusiones pues que ha tenido todo la violencia y diferentes factores en la comunidad. Además de eso pues se encuentra en el mural y en la historia y en el desarrollo que tiene el museo una proyección al futuro y a la comunidad del presente. Entonces es una relación, un diálogo constante que mantiene el museo
con la sociedad, con la cultura actual y con su cultura pasada, con toda su historia. Pensábamos entonces que ese museo estaba dispuesto, era como para acercar a conocer la memoria de la comunidad. Sin embargo, luego de interactuar con el espacio, con las personas que nos acogieron, nos dimos cuenta de que este lugar acoge muchos proyectos que trabaja con niños, con personas de diferentes edades, y también pues que hay una apuesta por construir, deconstruir y reconstruir la memoria de la localidad. Esta imagen entonces, como les decía, muestra esa transición. Cabe pues también aclarar ahí que esta historia del municipio se divide, como les decía, en dos, con la llegada de la hidroeléctrica, un antes y un después de esto, y ahí se puede evidenciar. Lo pasa por favor a la siguiente diapositiva. Esa memoria del municipio entonces no se ve reflejada solamente en los murales, en las paredes, sino también en los procesos, los talleres y las actividades que allí se llevan a cabo. Como están viendo en las imágenes, estamos aquí pues evidenciando un trabajo que realizamos con los niños del municipio, una actividad un proyecto que se está llevando a cabo o se estaba llevando antes de la pandemia cada 8 días con los niños de las veredas, de la misma cabecera municipal, en el que se les orientaba no solamente pues en conocimientos de historia del municipio, sino que había una formación integral en valores a partir de esa historia, crear un sentido de pertenencia en ellos y un amor y un respeto por todo lo que su cultura les aporta. En la segunda imagen ven ustedes una niña que sostiene un libro álbum, producto precisamente del trabajo de una maestra de lengua castellana que trabaja con estos niños, que es a quien estamos acompañando en este proyecto, en el que relata esa historia del municipio. Producto pues de todo este trabajo, del acompañamiento que hicimos en el museo, construimos la siguiente conclusión, y es: somos nuestras propias aulas. Cada rincón del universo nos ofrece siempre una nueva oportunidad de aprender, y dentro de cada persona encontramos universos infinitos por explorar. Como les decía, nosotros estamos muy habituados a trabajar en las aulas y no nos habíamos dado esa oportunidad de acercarnos a estos otros entornos que creíamos que de pronto no tenían, digamos, como los recursos para generar esa conexión con el entorno y con la sociedad. Y allí fue que en el trato con estas personas descubrimos que efectivamente es posible. Ya pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, es precisamente en ese camino, y buenas tardes para todos nuevamente, es precisamente en ese camino en el que nos estamos educando, que nos encontramos entonces con la Asociación de Víctimas del Peñol, la cual ha estado o ha venido vinculándose con el museo como en diversos trabajos a propósito de la restauración de las víctimas, de todo lo que ha significado volver a restaurar como todo ese dolor. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en el museo, encontramos una historia social del municipio que venía golpeando como una oleada de violencia desde el año 1995 especialmente, porque pues anterior a eso había como otras dificultades también de índole social, pero específicamente desde el año 1995 hasta el año 2004, en el que se dieron pues como varias circunstancias de violencia y hubo masacres, asesinatos, desplazamiento forzado, desapariciones, entre otras situaciones. Al encontrarnos como con todas estas situaciones, sobre todo aquí en la imagen que podemos visualizar, que es el mural denominado El Peñol entre el dolor y la esperanza, que son pinturas que tratan de recoger las voces de las víctimas del conflicto armado que ha tenido el Peñol. Entonces tratan como de ir construyendo todo a través del arte, eso que denominamos o que más adelante iríamos construyendo de la mano de la teoría, lo que es la construcción de paz. Entonces, en todo este trasegar y en todos los vínculos que el museo nos ha permitido como ir tejiendo, nos encontramos con una lideresa social. Entonces, es también como dar cuenta del rol de la mujer, el rol femenino, a propósito de estos contextos como tan propios, lamentablemente, en nuestro contexto colombiano. Entonces, cuando nos encontramos con esta mujer y escuchamos como a través del relato todas las narrativas y los encuentros que también se han posibilitado en el municipio,
para permitir que las personas se han silenciado a causa del dolor, que han mitigado todo eso dentro de sí, empiecen a través de la narración a sacar todo eso y la memoria empieza a tener un papel fundamental. Entonces nos dimos cuenta que muy a propósito de las tres líneas, que nos proponían en la práctica, dijimos, no, tenemos que enfocarnos ahí, entonces empezamos a perfilar nuestra indagación investigativa específicamente en las voces de las víctimas del conflicto armado, pero yéndonos de la mano en este caso de lo que es el relato o la narración de esta lideresa social. Un relato muy fuerte, muy humano también, que además exalta la escucha, exalta la memoria, exalta cómo es posible llegar a resarcir todo ese dolor, a restaurarse a sí mismas, porque ella habla de una construcción de paz que inicia a partir de sí, para ir posteriormente tejiendo lo que es un vínculo colectivo que permite entonces ir creando una comunidad que se va tejiendo entre voces. Es decir, yo tengo mi propia experiencia, mi anécdota, mi caminar, mi dolor, pero al yo irlo vinculando con lo que a otra persona le aconteció que de alguna manera puede ser muy similar, vamos entonces creando un círculo como una comunidad. Entonces es muy bello como ir atravesando como por esas narraciones, ir descubriendo a través de ese proceso de escucha además esa configuración de la subjetividad política de una mujer que precisamente a través del dolor renace para ayudar a los demás. Entonces lo vinculamos totalmente con lo que nos proponía pues el trabajo de grado, porque se hace una exaltación, como ya mencioné, de la memoria y la construcción de paz excepcional. ¿Me permite por favor la siguiente diapositiva? Gracias. Entonces aquí vemos cómo el museo permite a través de imágenes, en este caso de pinturas, tratar de recuperar un poco esas voces y construir todo esto en ese mural. Entonces todo esto se hizo también con ayuda del maestro Osorio y son las voces precisamente de las víctimas. Ahora bien, lo que hicimos fue enfocarnos en la parte narrativa para ir e indagar un poco a través de ese acontecimiento y ese caminar tan humano, lo que sería como ese acontecer más teórico. Aquí encontramos un fragmento de lo que nos narra esta lideresa social que dice, a todas nos mataron esposos, si a mí me lo mataron, a otra lo desplazaron, si a otra no fue el esposo, fue el hijo, fue el hermano, pero todas estamos en igual de condiciones. Entonces esto es clave para dar cuenta de cómo estas comunidades a través del dolor individual, se empiezan a vincular, empiezan a tejer vínculos y empezamos entonces a hablar de lo que es una memoria colectiva, una memoria que se trata de reparar a través de la narración y en conjunto con un dolor compartido. Como ella misma lo mencionó en varias ocasiones en las narraciones, siempre tratar de ponernos en los zapatos del otro. Entonces, en este punto descubrimos una nueva problemática que es la que daría lugar a lo que hoy conocemos como pues, nuestra finalización del trabajo o proyecto de grado, y es lo que permitió como ir vinculando todo el proceso que nos iba entregando o las herramientas que se nos iban dando en la práctica para ir y llevarla como a esta parte de indagación y llamémoslo como de escucha, narración, interpretación y demás. Muchas gracias y le doy lugar a mi compañera. Buenas tardes, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, en este sentido es que la palabra, el diálogo, la narrativa compartida fundamenta nuestra metodología, la cual se lleva a cabo desde la perspectiva narrativa hermenéutica que propone Marieta Quintero. Esa metodología la pusimos en diálogo con los conceptos de subjetividad política, memoria y construcción de paz que conforman nuestro marco teórico. Centramos toda nuestra atención, como lo estaba diciendo nuestra compañera, en la narrativa que Lideresa nos compartió. Es a través de ella que conocemos otras experiencias de vida, otras subjetividades, otras formas de ver y relacionarse con el entorno. De ahí que esta narrativa compartida sea la que a su vez fundamenta el proceso de liderazgo que lleva a esta mujer con la comunidad. En esa imagen podemos ver cómo el encuentro con la comunidad de víctimas se van compartiendo a través de diversas actividades, esas memorias individuales que hablan de las experiencias que todas estas personas tuvieron en la época de conflicto armado en el municipio. Así nos narra esa lideresa. Ay, mija, y todo el mundo se destapó a contar. Vea, me lo sacaron, ta. Entonces las historias se fueron acumulando en la hojita. Inclusive ya la gente me pedía, ay, nombre de la entrevistada, es que a mí no me cupo la historia acá, deme otra hoja. Vemos entonces cómo todas estas narrativas pasan del plano privado al colectivo y comienzan a configurar una memoria colectiva.
Es en esa memoria colectiva en la que comienzan a emerger las necesidades que tienen las víctimas del conflicto armado. Así, la comunidad se une y comienza a trabajar en pro de esas necesidades que tiene la comunidad de forma conjunta, en la que se apela siempre por un bienestar de la comunidad, en el que el dolor del otro me importa, porque es un dolor que también es reflejo de lo que a otros les sucedieron. En ese sentido, la comunidad emprende acciones que buscan responder a las necesidades de las víctimas del conflicto armado. De ahí que hablemos de una apuesta por la construcción de paz que nace de los habitantes del municipio, de sus deseos individuales y colectivos. Pues como lo plantea Leras, la construcción de paz debe estar arraigada en las realidades subjetivas y empíricas que determinan las necesidades y expectativas de las personas y responder a las realidades. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Así, esta lideresa y la asociación de víctimas implementan actividades de la palabra, lo simbólico. Por ejemplo, allí nos lo cuenta esta lideresa en uno de sus encuentros. Estos son los desaparecidos. Como no hay fotos de desaparecidos, los familiares vinieron y trajeron. ¿Qué le gustaba a su esposo? Trabajar la agricultura. Me trajeron los tomates y las zanahorias. Que mi esposo, comerciante, trajo su soga. Que el otro, agricultor, las boticas. Entonces, eso es los recuerdos que ellas tienen de sus seres queridos. Esos son los recuerdos de desaparecidos de todas las víctimas. Ahora ese es el recuerdo de la galería. Su recuerdo es la foto, su recuerdo de las botas. Gente de 15, 20 años nunca botó unas gafas, nunca botó un poncho, porque era lo que a él le gustaba. Entonces, miren, los recuerdos son esos. Actividades que buscan que las víctimas del conflicto resignifiquen su pasado y en él puedan resignificar también su presente. En estas sesiones encontramos los abrazos, que son un ciclo de encuentros en el que a través de diferentes actividades se busca que las víctimas elaboren su duelo ante la pérdida que les dejó la guerra. Eucaristía, días de luz, actividades con el museo, como lo mencionó Denis. Ahora, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Otra de estas actividades es Abriendo Trochas, y esa es una iniciativa que busca resignificar esos espacios que en un pasado fueron escenarios de guerra y que en consecuencia fueron significados como espacios de dolor, de rupturas en el tejido familiar, social y comunitario. Entonces, respecto a esta actividad, esa lideresa nos contaba. Entonces, esos espacios nunca se volvieron a tramitar, nunca se volvieron a, ¿cómo se dice? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Aló? Ay, qué pena con ustedes, pero es que yo ahora estoy intentando conectarme, me va a tocar irme de donde estoy porque no he podido tener una buena conexión. Entonces, yo les quiero proponer, y hay unas disculpas, si me dan tiempo hasta las 5 de la tarde, porque eso es lo que me demoro en desplazarme desde donde estoy. Esteban, le damos la palabra. Ay, bueno, muchas gracias. Tranquilita, Helen, lo entendemos. Bueno, pues. En unos minuticos nos volvemos a conectar contigo. Bueno, gracias. Con gusto. Oh. Muy buenas tardes. El grupo que está exponiendo ya está por terminar, ¿cierto? Señor. Ah, bueno, entonces vamos cerrando ya la idea. Igual el tiempo está por cumplirse, entonces pueden ir cerrando su socialización. Listo. Bueno, entonces les estaba hablando de Abriendo Trochas, una iniciativa que usa pues como resignificar esos espacios que en un pasado fueron significados, fueron escenarios de guerra y en consecuencia fueron significados como espacios de dolor, de rupturas en el tejido familiar y social, y que esta lideresa nos contaba. Entonces esos espacios nunca se volvieron a tramitar, nunca se volvieron a, ¿cómo se dice? Los espacios nunca los querían volver a recuperar, ¿me entiende? Esos ya estaban yerbados, los caminos eran como ya puro altico, ya varios caminos alticos de hierba, porque ellos no querían pasar por ese lado. Entonces, todo esto pone de manifiesto cómo la entrevistada ha configurado su subjetividad política en las experiencias de vida que le han acontecido a lo largo de los años en su ejercicio comunitario, en el que también hay una responsabilidad y un deseo de cuidarse los unos a los otros, y en ese sentido se ejerce una reflexividad sobre el entorno que los cobija y que va a emprender acciones colectivas que buscan un mejor vivir.
Entonces, en ese sentido, cabe preguntarnos por la labor que el docente tiene como sujeto de construcción social, como sujeto que se relaciona con el otro desde lo humano, desde lo sensible, desde la palabra, el reconocimiento del otro, de esa realidad que lo circunda, y cómo a través de la comprensión de estas debe posibilitar una formación desde el humano, una formación que tenga como base la realidad, una realidad que empieza desde las relaciones que se hilan en el día a día en diversos contextos. Pues, como lo decía Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos se educan entre sí con la mediación del mundo. Eso sería todo, muchas gracias. Las imágenes que vieron pues en cada una de las diapositivas hacen parte del mural que les comentó Denis al comienzo. Y eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Denis, Natalia, Estefanía, por la presentación. Continuamos ahora con el trabajo del estudiante Daniel Restrepo, quien fue asesorado por el profesor John Alexander Toro. Bueno, buenas tardes. Como ya dijo el profesor, mi nombre es Daniel Restrepo González. Soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, y la tesis que realicé se enmarca en una línea de investigación en torno o con relación a la pedagogía de la memoria. El nombre, como se lee en la presentación, es Usos de la noción víctima del conflicto armado en docentes de Ciencias Sociales de la ciudad de Medellín. Y el asesor que me acompañó precisamente fue el profesor John Alexander Toro. Bueno, con relación a lo que viene, quiero indicar que en primer lugar se realizaron una referencia respecto a lo que se socializó en semestres anteriores. Luego hablaré del alcance de los objetivos propuestos, y para cerrar haré un conjunto de conclusiones, recomendaciones y, si se quiere, sugerencias para futuras pesquisas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, me gustaría iniciar con dos epígrafes. Uno que es de la profesora Inés Dussel y que incluso acompaña el inicio del texto del trabajo de grado, y reza lo siguiente. Uno no se puede adecuar o acomodar en el cuerpo del prisionero. Su ausencia radical persiste como una marca de la diferencia que no puede ser borrada aunque tengamos las mejores intenciones. El otro, que me parece muy interesante porque abre la obra que es, a mi juicio, monumental de Klaus Lassmann, que es el documental La Shoah, dice lo siguiente: les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Lassmann precisamente lo toma, o es una cita de la Biblia en Isaías capítulo 56, versículo 5. La siguiente, por favor. Bien, ambas citas, a mi juicio, recuerdan lo siguiente, y que fue, considero, justificado con mayor detenimiento en socializaciones anteriores, y es en la necesidad de pensar en el marco de la memoria y en el marco de la pedagogía de la memoria, lo que diversos autores consideran como paradigma, es decir, la víctima como paradigma de la memoria. Hay otros que lo denominan el deber de memoria y justicia con las víctimas o para las víctimas, y a su vez la importancia de su visibilización. Incluso ahí, como se lee en la presentación, y esto ya haciendo referencia a las instituciones educativas, dice el profesor Diego Arias, que inclusive fue entrevistado para efectos de este trabajo, que en términos de Yelin y Lorenz, el peso de un pasado traumático en las generaciones que no vivieron la crudeza de algunos sucesos y que lo ven distantes en el tiempo, puede venir en la repetición hueca y en la ritualización banal. Y bueno, no solo eso, basta con revisar las cifras que constantemente actualiza el Registro Único de Víctimas, que aparecen pues en la imagen, y que indica que para el 31 de octubre del año 2020 hay en el país 9.068.190 víctimas solamente del conflicto armado, lo que da cuenta de un problema pues de considerable envergadura en un país con aproximadamente 50 millones de personas. Y lo que además evidencia precisamente en los centros de práctica, o por lo menos en el centro de práctica que tuve la oportunidad de estar antes de la pandemia, porque es un asunto que evidentemente circula en la escuela, que se toca en la escuela, porque allí hay víctimas.
Profesor, pasad la siguiente, por favor. Bien, creo que ya justificada de manera muy rápida por qué la noción de víctima del conflicto armado y por qué en la escuela corresponde explicar por qué en Medellín. No me detendré en esto, pero podría mencionar algunas razones. La primera, porque, bueno, en primer lugar es la ciudad que habitamos. Aunque particularmente yo no vivo en Medellín, sí vivo en el área metropolitana. Ahora bien, retomo lo que decía uno de los docentes entrevistados, y es que Medellín se entiende como una entidad político-administrativa que, si se quiere, y ya estas son palabras propias, centraliza el área metropolitana. Por otra parte, no se puede olvidar que entre el año 1989 y alcanzando el pico del año 1991, Medellín fue una de las ciudades más violentas del mundo, si no la más, esto según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y por último, que es incluso lo que se cita en la diapositiva, en Medellín, una ciudad con 2.644.322 habitantes, esto para el año 2017, cerca de 5 de cada 100 personas han sido víctimas directas del conflicto armado y las violencias asociadas. Esto sin advertir que en el 49% de los casos no es reconocido el autor o los autores de los hechos victimizantes. Por eso y más este trabajo, quizás también como propuesta, se analiza los usos de otras nociones como victimario, victimización y otras que, si se quiere, son subsidiarias como trauma, desplazamiento, testimonio, en fin. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los usos de la noción víctima del conflicto armado en docentes de ciencias sociales de la ciudad de Medellín? Y el objetivo general, analizar los usos de la noción víctima del conflicto armado en docentes de ciencias sociales de la ciudad de Medellín para contribuir a la reflexión en torno a la pedagogía de la memoria. Por favor, la siguiente. Bien, entonces, en un primer momento, sabiendo, como dije, que esta noción circula en las instituciones educativas, se identificó los usos de la noción víctima del conflicto armado en 8 docentes de la ciudad de Medellín. Por las mismas condiciones de la pandemia, no se delimitó específicamente en una institución educativa. Incluso, más bien, la delimitación estuvo o correspondió a docentes e investigadores que trabajaran o hayan abordado asuntos relacionados con la pedagogía de la memoria. Con cada uno de estos se tuvo una conversación detenida en el marco de las entrevistas, de la técnica de las entrevistas semiestructuradas, y por supuesto respondiendo o indagando sobre asuntos que, si se quiere, son neurálgicos en torno al objeto de investigación. En segundo lugar, a partir de ese análisis se abordaron y contrastaron producciones documentales en el marco de la investigación documental. Esta como método de investigación propuesta o en términos de la profesora María Omelia Galeano. Y el último propósito, también por las mismas condiciones de posibilidad de este trabajo, fue contribuir y especialmente reflexionar en torno a la pedagogía de la memoria, con base en los usos de la noción víctima del conflicto armado en docentes de ciencias sociales de la ciudad de Medellín. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ya las próximas 2 o 3 diapositivas que siguen son citas y autores, textos que fungen como invitación efectivamente para el análisis documental y para reflexionar en torno a la memoria, a la pedagogía de la memoria, pero diría yo que como una apuesta desde el marco conceptual, que incluso fue propósito implícito en este trabajo, en tanto considero que el uso desmedido de una noción y sin referencias conceptuales e históricas puede derivar en su abuso. Entonces pasaré rápidamente por esto. Por ejemplo, para el doctor Juan Amador Baquiro, advierte que en Colombia se presenta el intersticio víctima y victimario, un fenómeno que, como él dice, representa a los condenados, individuos que hacen parte de órdenes sociales difusos. Démosle a la siguiente, por favor. Está la obra también, entre otras, de Paul Ricoeur, La memoria, la historia del olvido, que fue fundamental para este trabajo, y en el caso que se cita, que omitiré pues por cuestiones de tiempo, da cuenta de nociones recurrentes que se encuentran en la tesis pues que realicé, y que, al igual que otras, se fundamentan más bien el marco conceptual del mismo. Vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, yo creo que me da tiempo porque viene al caso y también como justificación de la elección metodológica, leer lo que para mí es un elogio, ¿no? A mi juicio, a la importancia del análisis documental, incluso para nosotros docentes en formación. Entonces, lo que hay en la diapositiva forma parte de una entrevista que le hace Klaus Lassmann al historiador del Holocausto nazi, Raúl Hilberg, en el documental La Shoah. Contextualizo rápidamente. El historiador Raúl Hilberg tiene en sus manos un documento de un tren que sale de un gueto directamente para el campo de concentración Treblinka. Dice de la siguiente manera: en una orden de ruta típica de los trenes especiales de Auschwitz, de un tren que sale de un gueto para el campo de exterminio de Treblinka, sorprende y destaca para el historiador Raúl Hilberg que aparezca únicamente la referencia solo para uso interno, lo que resultó fundamental en términos psicológicos, en tanto la palabra secreto hubiese incitado a las interrogaciones y sospechas, no nombrar lo que se estaba perpetrando, hacer las cosas, no escribirlas. Explica a partir de la lectura de números y letras que representan las características y órdenes de ruta del tren que no basta una sola hoja sino dos, pues el tren llega lleno a Treblinka y sale vacío, lo que figura con la letra L. Antes de finalizar esa entrevista, Lassmann pregunta por qué es tan fascinante el documento que tiene en la mano el historiador. Sugiere Hilberg que cuando se tiene un documento de esa magnitud, especialmente si es original, se puede deducir la responsabilidad de un burócrata que lo tuvo en sus manos. Es un artefacto, concluye, lo único que queda. Los muertos ya no están. Por favor, a la siguiente. Casi que ese elogio lo realizo efectivamente porque este texto, como lo dije, se hace a partir del análisis documental, entonces entre documentos fue que se movió el trabajo de grado. Bien, como había dicho, pues esta investigación fue realizada en el marco de los parámetros o de las premisas de la profesora Galeano, que en este caso cita. La investigación documental no exige que el investigador participe del mundo que estudia. Por el contrario, su trabajo lo realiza desde fuera. El mundo no reacciona ante su presencia, mostrándose ante él de una forma particular, ni el investigador afecta las acciones e interacciones del grupo o situación que analiza. Por favor, la siguiente. Ya con relación a las entrevistas, se debe advertir que se utilizaron específicamente, además de como técnica, a partir de contrastación, o su objeto fue la contrastación con los documentos. Dije que fueron 8 los docentes e investigadores de ciencias sociales y pedagogía de la memoria entrevistados. Estas entrevistas giraron en torno a asuntos que motivan la discusión, como las definiciones que ofrecen diversos autores o la misma ley 1448 de víctima, victimario, victimización, conflicto armado, nociones que circulan en el mismo trabajo, o por ejemplo la pertinencia o no del Centro Nacional de Memoria Histórica y su cambio de dirección en el año 2018. Y bueno, no sobra decir que dichas premisas fueron fundamentales para los propósitos, si se quiere, de los dos primeros objetivos específicos. Por favor, la siguiente. Con relación a las conclusiones, pienso en varias. La primera, en términos de contribución, espero que el mismo trabajo, pues con sus fortalezas y faltas, aporten desde mi calidad de estudiante a la misma pedagogía de la memoria. Otra sería lo que reza la cita que aparece en la diapositiva de la profesora Inés Dussel. En la medida que al interior del trabajo de grado se entendió la pedagogía a partir de aprender a analizar los discursos que están disponibles y circulan entre nosotros, cuáles nos invisten, cómo estamos inscriptos por lo dominante y también cómo estamos afuera de ello y somos otro que lo dominante. Bien, y ahora además, también en términos conclusivos, con relación a la enseñanza de las ciencias sociales, considero y creo que prescindir o no valernos en los espacios académicos y escolares, especialmente en Medellín, que fue en el contexto que abordé, del abordaje teórico precisamente y conceptual, desvirtúa e incluso desacredita el quehacer docente. Y por lo menos pues esa es una de las cosas que yo más le he aprendido a los docentes y a los profesores que me han formado.
Por favor, a la siguiente. Bien, ya para ir finalizando, con relación a las recomendaciones, pienso en tres que aparecen en la misma presentación. La primera, volver a las voces de las víctimas y los victimarios. Se ha hecho mucho, sobre todo con víctimas, pero eso no quiere decir que se va a dejar de hacer. Y si es en términos conceptuales, bienvenido sea, mucho mejor. Por lo menos esa es una de las apuestas de este trabajo. Ahora bien, incluso hay otras categorías fundamentales para analizar más detenidamente que incumben pues precisamente en el objeto de esta investigación como trauma, desplazamiento, desaparición, y si se vinculan con el análisis del contexto educativo, totalmente acorde. Una segunda que se cita ahí es efectivamente volver a las voces de los estudiantes. Por eso viene al caso lo que dijo uno de los profesores entrevistados, el profesor Gabriel Murillo, en tanto muchos niños se sentían más seguros en las instituciones educativas que en sus casas en tiempos de pandemia. En esta investigación, por diversas razones, se trabajó con profesores. Bueno, no se trabajó con estudiantes porque, entre otras cosas, fue muy difícil la comunicación con los estudiantes con los que se estaba realizando la práctica antes pues de la pandemia. Y por último, sí, esta y otra diapositiva y no demora un minuto. Y por último, en palabras del filósofo Reyes Mate, repensar todo a la luz de la barbarie. Por favor, la última la leo y finalizamos. Bien, como reza ahí para finalizar, termino con el epígrafe que inicia la tesis y también que esa manera de señal de agradecimiento. Utilizo en este caso, como se puede leer, el posesivo y lo utilizo en presente. Y recuerdo también una entrevista a la que asistí hace poco del profesor Jorge La Rosa. Entonces agradezco a los profesores que se proponen su oficio como problema y que me enseñan el sentido de enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora, para continuar, vamos a escuchar la exposición, la socialización de la estudiante Sandra Restrepo, María Cristina Manco, quienes también fueron asesoradas por las profesoras Ángela Orrego y Alexandra Agudelo. Bueno, comenzaré yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queríamos compartir con ustedes la imagen del territorio en el cual actúa la corporación con la cual nosotros hicimos el trabajo de grado. El lema de este barrio es: aquí llegamos y aquí nos quedamos. El barrio La Honda, que queda en la periferia, en la Comuna 3, es un barrio que está mayormente habitado por víctimas de la Unión Patriota. Lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, hubo una persecución política, por lo cual ellos debieron desplazarse de sus territorios y llegaron aquí a Medellín. Después de pasar por una serie de violencias, porque la ciudad los recibió con las manos no solo vacías, sino como que apuntándolos, porque ellos se sentían todo el tiempo observados y señalados. Después de pasar por todo esto, ellos se asentaron en este lugar y crearon el barrio La Honda. Actualmente la Corporación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado está conformado por los habitantes de este barrio. ¿Por qué estamos hablando nosotros del barrio? Cuando, si revisan nuestro trabajo, el trabajo lo hicimos más con la corporación que con la comunidad en sí. Lo que pasa es que no podemos hablar de la corporación sin dejar de hablar del barrio, porque el territorio en sí hace parte de la corporación y la corporación hace parte del territorio. La conforman los pobladores del lugar y todas las acciones que realiza la corporación están dirigidas a apoyar, a fomentar trabajos comunitarios de construcción de paz en el territorio. ¿Podrías colocar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces, digamos, comenzamos acá hablando de la apertura o de la llegada, de nuestra llegada, digamos, a la corporación. Entonces, digamos, estos dibujos lo que hacen es, por ejemplo, esa puerta es porque la corporación nos recibió con digamos, con una gran acogida, con puertas abiertas, con expectativa, pero a la vez, y por eso, digamos, están esas flechas cruzadas con algo de escepticismo, porque
ya habían tenido, digamos, otros practicantes de otras facultades, de otras universidades, y siempre sentían que de alguna manera llegaban como a extraer información para realizar su trabajo de grado, pero no sentían que realmente se hacía como un trabajo juicioso con de la mano de la corporación. Entonces, digamos, lo que pretenden esas imágenes es eso, como esa gran acogida, pero a la vez como ese escepticismo que también nos daba a nosotros, a nosotras, ese grado de responsabilidad, digamos, con el trabajo que íbamos a comenzar. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Bueno, aquí vamos a hablar un poco como de la corporación. La corporación se llama Corporación Coordinación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado. Como nuestra compañera ya lo mencionaba, es una corporación que tiene, digamos, gran incidencia en el barrio La Honda, esa parte del territorio. Es una corporación conformada en sí por víctimas del conflicto, sobre todo de la zona de Urabá. Inicialmente se llamaba conflicto sobrevivientes de Urabá. Entonces lo que se buscó era como acaparar muchísimo, pues mayor atención a víctimas como tal, y por eso cambió, digamos, el nombre. A ver, ¿qué es lo que buscábamos como inicialmente? La corporación, y en sí como parte como del problema de investigación, es que busca como tener un poco más de incidencia en el barrio. Si bien hay un reconocimiento en el territorio, por ejemplo, en esa parte de la foto del territorio es una casa de encuentro que es administrada por la corporación. La casa de encuentro se llama Luis Ángel García. La corporación solo hace como un acompañamiento a algunos colectivos que hacen un trabajo social, pero siempre ha querido como vincularse de cierta manera, o sea, tener como un poquitico más arraigo y que no solo se le reconozca por el espacio, sino por ese trabajo, y eso es lo que, digamos, de alguna manera estábamos como proyectando en nuestro trabajo de grado. Pasas la siguiente, por. Esa la vas pasando, porfa, de a poquitos, de ítems. Por ejemplo, este primero sería seminario de práctica. Bueno, el tejido de la telaraña, o sea, lo que hicimos colocar como una especie de símbolo de lo que ha sido como de lo que fue nuestra práctica pedagógica. ¿Por qué, digamos, una telaraña? Apelando, digamos, a uno de los autores que trabajamos, que es Lederach, él siempre hacía como esa analogía, digámoslo. En palabras de él, por ejemplo, dice, la araña empieza la red con unas pocas hebras ancladas a puntos estratégicamente escogidos y flota después a través de un espacio abierto, siempre enlazando en el centro. Entonces, el objetivo es crear una telaraña que tenga la capacidad de sufrir golpes e incluso daños estructurales en una parte, sin que esos puntos dañados destruyan el resto de la red. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Bueno, entonces, digamos, desde el seminario de práctica, entonces, inicialmente, digamos, llegamos a una práctica poco convencional, porque no es en un espacio, digamos, pues en una escuela, en un colegio. Entonces también empezaron en el seminario a hacernos esas preguntas y de qué manera se iban a abordar. Entonces se plantea, digamos, desde el método narrativo, porque lo que se busca es, digamos, llegar a esos sujetos y comprender esas realidades, comprender los discursos que traen y tratar de repensarlos, de reconfigurarlos, de construir nuevos conocimientos, digámoslos. Entonces desde el seminario, digamos, hubo como esa inicial pregunta o ese inicial cuestionamiento. Pasas el otro ítem, por. Bueno, inicialmente entonces lo que buscábamos era trabajar, digamos, en el espacio, en el barrio, con la comunidad. Entonces nos estábamos haciendo una búsqueda de saberes en el territorio. Es decir, cuando llegamos encontramos un grupo de mujeres que estaban haciendo como un labor de artesanías. Entonces lo que queríamos era como buscar qué más había, no sabíamos exactamente si íbamos a trabajar con qué tipo de población. Entonces estábamos como entre esa búsqueda, para poder, digamos, desarrollar todo ese trabajo de narrativas. Pasar la otra, por. Entonces, bueno, digamos que entre esa búsqueda, lamentablemente, pues llega como toda esta situación de pandemia que de una u otra manera nos hace como revolcarnos. Y en esa parte de revolcarnos, pues que, digamos, entre comillas, no es solamente la práctica, o sea, no es solamente cambiar, digamos, todo el sentido que veníamos trabajando, digamos, en el seminario, toda esta búsqueda, digamos, iniciar en el territorio, sino que también hubo, digamos, cuestionamientos
por si la podríamos desarrollar a través de la virtualidad, de cómo íbamos a hacer, porque era mucho más complejo trabajar con comunidad en épocas de pandemia, si la corporación se iba a prestar, en fin. Entonces, digamos, como muchos de los dilemas, o sea, a partir de acá, como uno de esos golpes, digamos, que se le daba esa telaraña y donde se iba a mirar si estaba fuerte o cómo, digamos, se iba a fortalecer. ¿La pasas, por favor? Entonces, en ese cambio que hubo, si bien inicialmente nosotros llegamos directamente enlazadas con la Corporación de Víctimas, el trabajo netamente no se iba a centrar, digamos, en esa parte con ellos, ¿cierto? Es decir, como con esa parte directiva, porque le diera trabajar con comunidad. Entonces, ¿qué tratamos como de hacer? Vincularnos con la corporación, trabajar, digamos, desde otras perspectivas, desde otras necesidades que ellos tenían, como por ejemplo esa visibilización, ese reconocimiento. Entonces, esa manera de conectarse, pues esa conectividad que necesitaban. Entonces empezamos, digamos, en ese cambio, enfocarnos como netamente en la parte de la corporación. Pasas por favor al otro. Entonces acá en la corporación nos volvimos a dar cuenta, pues inicialmente sabíamos que íbamos a trabajar con víctimas del conflicto armado, pero entonces vimos cómo la corporación tenía muchas historias, digamos, poco conocidas por nosotras. Entonces también nos hizo replantearnos y buscarnos otra manera de investigación. Pasa el otro ítem, porfa, eso va muy relacionado. Y aquí es donde vienen las narrativas. Aquí entonces elegimos, por las conversaciones que teníamos a Carmen, quien hace parte, digamos, de la corporación, hace parte activa, no solo como secretaria, sino que también en la parte directiva. Entonces, encontrarnos, digamos, con una mujer que ha sido líder, que tiene, digamos, una trayectoria, bueno, que ha pasado, digamos, muchas experiencias relacionadas con todos esos tipos de violencia que se han padecido en el país. Fue víctima, digamos, de desplazamiento, de persecución política, de inequidad social, y ver cómo esa historia traía como un entramado de cosas por aprender. Entonces, a partir, digamos, de esa entrevista con ella, empezamos a crear como esas narrativas, eh, y ver, digamos, como otro tipo de saberes, digamos que en una sola persona, todas esas historias que traían, todas las historias que encerraban, ya pasarla por... Y aquí es donde viene, yo creo que uno de los momentos más importantes de nuestra práctica y que nos dejó muchísimos aprendizajes, y fue precisamente el relacionarnos con Carmen y que Carmen nos ofreciera su relato. Nuestro trabajo de grado tiene 3 categorías principales, que son memoria, subjetividad política y construcción de paz. En nuestro trabajo es imposible pensarnos cada categoría por separado. Las 3 categorías están todo el tiempo unidas. Y el relato de Carmen no solamente nos muestra lo unidas que son todas estas 3 categorías, y además con otras categorías, sino también la importancia de comenzar a darle más espacios, a escuchar esas voces de las personas, de las memorias, de los relatos que siempre han estado allí, pero que nunca han tenido un lugar público. O sea, que todo el tiempo se escucharon las historias que están en los libros y todo eso, pero no escuchamos los relatos de las personas que están viviendo esa historia, y es supremamente importante. Como decía Cristina, Carmen es una mujer que desde siempre conoció el liderazgo. En el relato ella nos hablaba que desde que era niña veía como su padre era líder, y después de haber sido desplazados, despojados de todo, el padre siguió siendo líder, y ella siempre vio eso como la manera como se debía vivir, siendo líder. Y es una mujer que ha sido víctima de muchos tipos de violencia, política, intrafamiliar, estructural, y es una mujer que todo el tiempo, en el momento en el que se levanta, respira resistencia, está todo el tiempo trabajando por apoyar a otras personas que al igual que ella han sido víctimas.
Y nos muestra estas tres categorías de una manera muy bonita, porque, por ejemplo, ellos construyen paz a partir de construir una memoria colectiva, que a la vez los une, les ayuda a ellos a superar, porque incluso yo muchas veces decía que era muy difícil recordar algunas cosas que en ese momento se reían, pero que antes habían sido muy dolorosas. Entonces, ¿cómo construyen paz? ¿Cómo se construyen ellos mismos a partir de la memoria? Y también le dejan un montón de reflexiones, porque hay un fragmento que a mí nunca se me va a olvidar, y era que ella hablaba que muchas veces la mamá comenzaba a contar todo lo que había sucedido y comenzaba a llorar, y que ella le decía a la mamá, sí, mamá, fue muy difícil, pero esas no son las maneras de recordar. Entonces lo pone a uno a pensar, entonces, ¿cuáles son las maneras de recordar y de qué manera nosotros estamos recordando? Para Carmen, todo lo que sucedió no fue como que algo que trae y ya está. O sea, yo llegué y te conté y listo. No. Todas esas memorias todo el tiempo están ahí para impulsarla a seguir trabajando por otros, en busca de denunciar, porque por ejemplo ellos tienen un grupo de teatro y el sueño de Carmen es poder hacer públicas todas las obras que ellos hacen para denunciar todo lo que hicieron en contra de la Unión Patriótica. Es una manera de sanar, porque ella siempre está diciendo como, no, es que yo me capacito porque vengo a compartir todos estos saberes, pero también hay que saberlos compartir, o también hay que saber acompañar al otro. Entonces, yo creería que los relatos de Carmen fueron de las mejores cosas que me pasaron en la carrera. Y yo creo que pues con Cristina muchas veces lo hablábamos, y, y era muy bonito ver cómo las personas que han padecido la violencia están trabajando no solamente por las que son víctimas, sino para evitar que se siga victimizando más personas en el país, y para ser conscientes de que todo esto que está sucediendo no es algo que aparece por allá al fondo del firmamento, sino que es una problemática actual y que nos concierne a todos. ¿Podrías pasar, por favor? Y es ahí donde nosotras proponemos esto, para más que todo para la facultad, y es que deberían incluir en las prácticas tempranas proyectos que tengan que ver con organizaciones sociales, darle importancia a las narrativas de aquellas voces comunitarias y trabajar en proyectos que permitan recuperar, comprender y reconocer la memoria de los contextos. ¿Y por qué? Porque es que nosotros todo el tiempo estamos hablando de violencias, estamos hablando de construcción de paz, de memoria, que es un tema que está muy vigente, y creo que nosotros no vamos a entender o no vamos a apropiarnos en serio de todas estas categorías conceptuales si no las vivimos. Yo creo que más allá de aprender lo que están diciendo los teóricos, también es saber qué está pasando y ser parte del cambio. Y ya. Bueno, Sandra, ya se ha acabado tu tiempo. ¿Les faltaba algo? No, a decir Ah, verdad, bueno. por eso paré, porque también se nos acabó aquí. Bueno, muchísimas gracias. Este ya es la presentación del último trabajo. Vamos a dar inicio entonces a la discusión. Antes quiero felicitar a las personas que presentaron. Se nota el compromiso como estudiantes y como ya muy cerca futuros profesionales dedicados a la educación. Hay unas temáticas, como lo decía al inicio, atraviesan estas propuestas, la noción de conflicto armado, la memoria histórica y la perspectiva de género. Podrían ser como los tres conceptos articuladores de los cuatro trabajos, perdón. Muy pensados también desde la afuera de la escuela, que es algo que también quiero resaltar muchísimo, en tanto que la educación es un fenómeno que no solamente sucede en la escuela, sino que abarca varios aspectos de la sociedad y la cultura.
Entonces vamos a dar inicio a la discusión y pues estas son las preguntas para orientarla. Me gustaría pues que las fuéramos como abordando una por una en este espacio. Vamos a iniciar con la primera. ¿Qué estrategias favorecieron la lectura de contexto y la integración a la vida institucional? Ay, perdón, ¿me puede repetir? Yo no escuché. Sí. ¿Qué estrategias favorecieron la lectura de contexto y la integración a la vida institucional en los proyectos presentados? Es decir, ustedes cómo llegaron a esos contextos donde trabajaron y cómo lograron hacer una lectura de sus problemas de investigación y es decir, y también cómo permitieron que esos problemas de investigación llegaran a la Universidad de Antioquia. ¿Ustedes qué estrategias desarrollaron para hacer un vínculo entre la comunidad, entre las personas con las cuales trabajaron y con la universidad? Te pregunto, ¿hay un orden de respuesta o puede responder cualquier estudiante Puede independiente? responder cualquiera que sienta pues como que tiene la respuesta o un acercamiento. Pues yo diría que tengo un acercamiento, porque como había advertido, por lo menos en la realización del trabajo, el mío fue netamente documental por las mismas condiciones pues de la pandemia, que si se quiere lo modificó todo en términos de este trabajo. Entonces, pero podría hablar del acercamiento al contexto. Yo estuve en la institución educativa INE José Félix de Restrepo, estuve a finales del año pasado, a inicios de este, y ahí efectivamente pude identificar que se podía abordar la pedagogía de la memoria a partir del análisis de la noción víctima y otras nociones que, si se quiere, son subsidiarias a esta. De una manera u otra, ¿cómo me integré pues a este contexto? Pues yo estuve en el grado octavo, pues me abrieron bien las puertas, por lo menos cuando estuve en el contexto. Tuve buena integración con los estudiantes, pero me había decidido trabajar específicamente con los docentes, porque precisamente una de las preocupaciones era ver cómo se abordaba en términos conceptuales las nociones propias de la pedagogía de la memoria, una de las nociones más fuertes que es la noción de víctima. Por otra parte, paso seguido, pues cuando se hizo toda la modificación del proyecto por las consecuencias pues de este año que ya todos sabemos, se decidió fue específicamente hacer un análisis documental preponderando las entrevistas como técnicas y las entrevistas a profesores que cumplieran dos características. En primer lugar, que accedieran, ¿cierto? Porque no es fácil lograr una comunicación o no fue fácil lograr una comunicación con todos los profesores, docentes de ciencias sociales o investigadores en pedagogía de la memoria. Y en segundo lugar, precisamente eso, que hayan abordado o que sean docentes pues, de ciencias sociales o hayan trabajado con pedagogía de la memoria. Entonces, digamos que yo podría decir que mi acercamiento al contexto, en términos de los resultados del trabajo de grado, se dio en la medida en que ese primer acercamiento que tuve a la institución educativa me permitió identificar que había un problema y que a partir de ese problema se podían trabajar a partir de la investigación documental y de la realización de entrevistas semiestructuradas. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuáles eran sus imaginarios antes de llegar al centro de práctica y cómo estos se fueron transformando? Hola, buenas tardes. Buenas No sé tardes. si me escuchan bien ahí, que sé que hay como un ruido de fondo. Sí, te estamos escuchando bien. Listo, muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, podríamos incluso, llegamos a pensar que tuvimos como una especie de metamorfosis pedagógica, como por darle como un poco de estética a esa palabra, porque inicialmente cuando pensamos en ir
al municipio del Peñol teníamos como una propuesta de indagación muy distinta a la que llegamos, que se nos fue como orientando en el proceso. Cuando llegamos y empezamos como con toda esa búsqueda, esa interacción además con la comunidad que fue, pues gracias a Dios se nos permitió ser muy profunda porque inicialmente tuvimos varias conversaciones con Nevardo, que es como el encargado del museo, también la interacción que tuvimos al inicio con los niños, luego visitamos a 2 personas, en este caso pues la lideresa de la que dimos cuenta y también a otra mujer que estuvo como acompañando todo ese proceso y todo eso fue lo que nos permitió como vislumbrar a propósito de la primera pregunta, no solo como ese contexto en el que fuimos transformando, sino que además viendo como otra problemática social que emergía alrededor de algo más complejo, de unas narrativas mucho más profundas y humanas. Entonces, digamos que fue toda una transformación. En la universidad, pues las maestras nos dieron todas las herramientas también necesarias como para ir encaminando todo ese propósito, pero fue todo transformado porque realmente las necesidades contextuales y sociales pues divergen, sobre todo como en estos espacios tan no convencionales. Entonces, en nuestro caso sí fue una total transformación. Digamos que estar en el museo pensábamos como trabajar alrededor de una idea pues como más pedagógica, de acompañamiento. Inicialmente se proponía como así alrededor de la historia y nos encontramos con unas narrativas de violencia muy fuertes que se vinculaban como con el arte para dar estos procesos de construcción de paz y que fueron los que fueron encaminando lo que hoy es nuestro trabajo de grado. Entonces sí fue una transformación pedagógica también muy bonita y significativa. ¿Alguna otra o alguna Yo otra? quiero aportar, bueno, desde mi perspectiva, pues al ser un colegio que tenía como una tradición católica, era femenino y que pues a pesar de que ahora es oficial, ahí sigue habiendo como cierta, o sigue existiendo cierta como veeduría de las hermanas, entonces sí tenía como muchos prejuicios respecto a lo que se podía hacer y lo que no se podría hacer, ¿cierto? Las libertades. Pero por el contrario, pues el recibimiento fue súper abierto, el rector, los profesores, cooperadores, entre otros, nos dieron, pues yo hacía ya las prácticas con una compañera y nos dieron completa libertad y eso fue pues una sorpresa y obviamente favorece pues el trabajo que yo realizo porque eso se ve en las perspectivas pues de lo que puedo aprender de los maestros de ese lugar, la libertad que tenían de ellos mismos como persona y como profesionales, cómo esto atravesaba su quehacer. Entonces los imaginarios sí fueron completamente diferentes a lo que ocurrió allá. Bien. La otra pregunta es cómo la problemática que identificaron en cada uno de los proyectos orientó el conjunto de acciones adelantadas en el centro de práctica. Que eso ya lo vimos en la presentación, pero me gustaría como pensar esa pregunta en términos de, bueno, uno llega, ¿cierto? Uno propone, mejor dicho, un problema de investigación a partir de lo que observa en el centro de práctica para proponer una solución. Me gustaría que comentaran ustedes qué retos tuvieron para acercarse a esa problemática. Ya yo, bueno, inicialmente, como habíamos planteado, ¿cierto? Se iba a hacer como con la comunidad. Entonces, había cierta resistencia inicialmente para entrar, porque, digamos, era un grupo de mujeres y se enfocaban como en aprender cosas. Entonces, mi compañera y yo llegamos, bueno, nosotras, ¿qué podemos aportarle? No solamente para nuestro trabajo, sino que también le sirva a ellas porque buscaban como algo que les sirviera también de otros aspectos. Entonces, eso fue, esa primera llegada fue un choque, digamos, eh, como emocional, daba como susto, porque bueno, sí íbamos a poder desde esto. Y después con el cambio, eh, digamos, de investigación, de cierta manera, también, digamos, es como un reto también buscar la manera de darle visibilidad a la corporación, que también es algo que nos parece complejo, pero que a medida que fuimos desarrollando esa práctica pedagógica, creo que nos hemos ido como vinculando mucho más para lograr como este objetivo.
Yo creería que otro reto que tuvimos fue que nos tuvimos que volver expertas en todo lo que tenía que ver con herramientas digitales, porque para ellos es supremamente importante mantenerse comunicados. Es muy bonito la relación que tienen en la comunidad y la comunidad con la corporación. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un ritual que cada último miércoles de mes se reúnen para hablar cómo va la demanda contra el Estado, porque ellos tienen una demanda en contra del Estado por todo lo que le pasó a la Unión Patriótica. Entonces nos tocó volvernos expertas y luego también ser como muy pacientes y ser muy, no sé, recursivas, porque habían personas muy adultas que necesitaban aprender a manejar, por ejemplo, Meet, redes sociales, pero que siempre estaban como que no, es que yo estoy muy viejo para eso. Entonces nos tocaba buscar la manera de animarlos, como de buscar cómo llegar a esas personas que se estaban resistiendo, porque era como que no somos capaces, pero lo necesitamos porque necesitamos estar comunicados, necesitamos saber qué nos pasa los unos a los otros y apoyarnos. Entonces también el proyecto de manera, digamos, o sea, otro impacto fue una alfabetización digital, de alguna manera. O sea, hubo también, o sea, uno de los efectos y de los resultados que ustedes también podrían pensar dentro del proceso es que también pues hubo un proceso de alfabetización digital, o sea, para que las personas adultas se acercaran a herramientas que veían que no se podrían acercar, y que eso también a la larga pues va a permitir que pues también busquen mecanismos también de divulgación de lo que sucede en la comunidad, y que también mantengan esa comunicación pues que tanto procuran. Muy interesante pues escuchar ese resultado, que es necesario también reconocerlo, ¿cierto? Que en los proyectos, cuando intentamos resolver una problemática, pues también de alguna manera estamos atendiendo otras que también tiene la comunidad. Es muy interesante. ¿Algún otro proyecto? Sí, nosotras, nuevamente, indiscutiblemente muy de acuerdo con lo que mencionan las compañeras, porque todo este proceso, pues toda la situación social y sanitaria que se presentó durante este año dificultó pues como muchos planes que teníamos de trabajo a propósito como del proyecto, de encuentros con la comunidad y etcétera. Entonces se llevó toda la virtualidad y hace falta como ese, sobre todo en este tipo de búsquedas narrativas, hace falta también como ese contacto humano, ese mirarnos a los ojos, escucharnos directamente, pero bueno, trabajamos pues como con lo que había y ese fue tal vez uno de los retos más complejos. Otro reto, otros dos retos que nosotras también nombramos como pues muy grandes en nuestro caso, fue el primero que cuando estábamos iniciando como a irnos por esta línea de lo que era irnos por las voces de las víctimas del conflicto armado, ya al ser un tema tan sensible, pues estábamos incurriendo como en ciertas dificultades, incluso pues don Eduardo nos lo decía como en varias ocasiones, pues hay que ir con mucho cuidado como con el tema que se va a tocar, porque pues eso tiene sus puntos de fractura que se puede pues incurrir como en algo más delicado. Y la propia lideresa social también lo mencionaba, ella decía, yo llevo muchísimos años trabajando en esto, pero porque yo sé por dónde irme. Si yo me voy por lo que no es, pues ahí es donde ya resulta lo inadecuado. Entonces eso también significó como un reto para nosotras, el tacto con el que íbamos como a tomar todo esto. Y también como poder reconocer y exaltar ese rol femenino y esa voz de la mujer, sobre todo a través de tantas voces que circundan como alrededor de todo este contexto de violencia, porque en este proceso que transitamos nos encontramos también con un libro de un montón de voces, de narrativas, de experiencias particulares, entonces como tratar de reconocer esa voz de la mujer particular y de tratar de reunir todas esas voces en este rol femenino también era un reto muy significativo para nosotras, pero bueno, pues lo pudimos sacar adelante y son retos que también nos han permitido como transitar en todo este aprendizaje como maestras en formación. Sí, entonces, para también pensar esta pregunta en términos de la pandemia, en este momento, que son proyectos con comunidad, los cuatro tienen mucha relación.
que son por fuera del contexto educativo, ya con comunidad. ¿Cuáles fueron esos retos, además de los que nos comentaron, de buscar las formas de comunicación? ¿Qué otros retos para mantener ese contacto humano que es tan importante en el desarrollo de proyectos de práctica? Pues si quieres yo podría volver a participar. Sí, claro que sí, Daniel. Vale. No, pues varias cosas. Lo primero es la comunicación con los mismos, o bueno, con los mismos compañeros de la práctica pedagógica y con el mismo profesor asesor. Buscar otras posibilidades pues, para el diálogo y para la sustentación de las ideas, la modificación de la misma que exigió pues, el cambio en torno provocado por la pandemia y de nuevo buscar posibilidades para hablar o para establecer contacto con estudiantes. Como en mi caso no se pudo, ¿cierto? Fue muy difícil retomar con estos estudiantes del grado octavo de la institución educativa Ñe José Félix de Restrepo, precisamente porque es un contexto con unas características muy complejas, muchos estudiantes no se podían conectar, se llegaron a unos acuerdos muy tarde cuando ya el avance del trabajo estaba, bueno, ya cuando ya exigía el trabajo avance, entonces eso en esa medida. Por eso, como reitero, la investigación fue netamente documental, me valí pues también de la entrevista de los profesores y en el marco pues de la pandemia, recuerdo mucho, incluso lo cité a lo largo del trabajo, que uno de los propósitos fue también pensar precisamente las nociones que circularon por lo menos en la tesis que realicé, esos conceptos a partir del marco de lo que consideramos una crisis, ¿cierto? Incluso eso lo ha trabajado de manera muy fuerte uno de los profesores entrevistados, que es el profesor Gabriel Murillo, en varias conferencias, en una conferencia, perdón, se lo escuché, e incluso en una entrevista que yo le realicé, él decía que muchos niños se sentían más seguros en las mismas instituciones educativas que en la pandemia. Entonces, por eso fue una de las recomendaciones que yo dejé, en la medida en que no desvirtuar o no perder de vista lo que está pasando, ¿cierto? Para repensarlo todo, ¿cierto? En términos educativos, por supuesto. ¿Qué fortalezas y debilidades resaltan de su proceso de formación para su ejercicio como maestros y maestras? Es un poco como decir las fortalezas y debilidades que tiene el pregrado del cual hacen parte y que también pues incidieron en su práctica. Hola. Yo Hola. creo que una de las fortalezas es que nos da la posibilidad de, digamos, desarrollar estos trabajos de grado en contextos, digamos, no escolares, que hay demasiado aprendizaje afuera. O sea, en estas corporaciones se puede aprender tanto y mostrarnos, digamos, otra manera de ser docentes. Es como, entonces es algo que rescato muchísimo de la facultad y digamos, de pronto un poco de debilidades es lo que mencionábamos, digamos, en las recomendaciones, y es que ojalá en las prácticas tempranas, o sea, hubiera como, se suena muy maluco como esa parte obligatoria, pero sí una de esas prácticas que se haga directamente como en estos contextos no escolares, no convencionales, para de ahí también, digamos, uno pensarse que otro tipo de prácticas pueden, pues puede uno acceder. ¿Alguien más? Yo creo también, estoy de acuerdo con mi compañera Cristina, que ha sido muy enriquecedor esto de trabajar no solamente en ambientes no escolares, sino en organizaciones comunitarias, porque o sea, hay procesos educativos dentro de estas organizaciones, y no estoy hablando de que están dictando un taller, sino que en todo lo que vas haciendo, en todo lo que vas participando,
hay siempre un proceso formativo, vas aprendiendo más y más y más y más cosas que quizás en la universidad no vas a aprender, como el hecho de preocuparme más por el otro, porque estamos en una sociedad donde siempre estamos despreocupados por nosotros mismos, pero en las organizaciones comunitarias el yo mismo es un nosotros mismos, nosotros como colectivo, donde si algo le está pasando es a él y no a mí, no me está afectando a mí, pero a él sí, él hace parte del nosotros en el que yo estoy. Entonces yo creería que es supremamente importante, más allá de permitir que hayan prácticas en contextos no escolares, es que hayan actividades, proyectos o prácticas enteras en organizaciones comunitarias, en organizaciones que trabajan con jóvenes y arte. Y creo que debería ser, sí, obligatorio. Y creería también que otra cosa que es supremamente enriquecedora es que quizás años atrás no sería posible imaginar hacer un trabajo de grado que tenga que ver, por ejemplo, con memoria o con construcción de paz, y que en este momento está pasando, porque hay muchos trabajos que están relacionados con la memoria, con la construcción de paz, con la subjetividad política, con procesos de paz y todo esto, y quizás hace años mis compañeros que ya se graduaron no pensaban siquiera en que se podía hacer y ahora se está haciendo. Y eso es supremamente importante porque ya no solamente te estás formando como licenciado en educación básica con énfasis en esto, sino como el profesor que va a ir a un contexto que ha sido golpeado y que necesita un cambio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, también yo vi que en el último había unas propuestas, ¿cierto? ¿Qué propuestas? Pero para el resto también, ¿qué propuestas en relación con la formación le plantea el programa a la facultad o a la universidad? No sé, de otros grupos. ¿Qué propuestas tienen? ¿O no ven la necesidad de hacerlas? Hola. Hola. Pues una propuesta también sería como lo que estaba mencionando la compañera Viviana, y es que, por ejemplo, y Sandra, que en la carrera hay como unas prácticas pedagógicas que son en ciertos grados de la institución, de instituciones académicas, ¿cierto? De colegios. Pero ¿por qué no hay entonces una práctica pedagógica que sea en contexto no convencional y que también sea obligatoria? Pues que el estudiante también tenga que pensarse en esos contextos, porque es que nosotros como profesores no solamente vamos al lado de nosotros, no somos profesores solo en el contexto educativo del colegio, nosotros somos profesores en todos los espacios, podemos hacerlo en bibliotecas, en museos, en centros culturales, y esos espacios como tal no los propicia la universidad. Y también la apuesta entonces por esa formación política, el pensarnos, el de reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestro entorno y cómo actuamos en relación a ello. Gracias, ese era mi aporte. Gracias. Bueno, pues entonces abrimos el espacio para asistentes, para maestros y maestras, asesores, si quieren hacer un comentario, hacer una pregunta. Preguntas a los grupos, ¿cierto? A los proyectos que se presentaron, si tienen preguntas, o si en el chat, no en el chat, pues en este momento no veo antes comentarios, felicitando.
no sé, comentarios entre los grupos expositores, que hay confluencias, hay temáticas. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Bueno, lo primero, voy a partir de una de las citas del trabajo de Daniel, ¿cierto? A los profesores que se proponen su oficio, que lo problematizan. De alguna manera, Daniel lo que nos hizo fue una invitación a nosotros como maestros en ejercicio a seguir problematizando esta práctica, ¿cierto? Una práctica que se puede problematizar desde múltiples instancias, alrededor de cosas que parecen tan simples como una noción de violencia o un asunto que asumimos con naturalidad, como la idea del aprendizaje, que lo naturalizamos y creemos que todos cabalgamos bajo el mismo discurso. Incluso esto que proponen estas mujeres al salirse de la escuela y convocar otros escenarios también invita a que nos problematicemos hasta dónde enseñamos nosotros, dónde queda pendiente la tarea, dónde podemos ir también, con qué otros escenarios podemos vincularnos. Los 4 trabajos que presentaron, entonces, para mí son una invitación a que quienes estamos en el ejercicio de ser maestros, quienes nos movilizamos con esto, todavía hay alternativas para pensarnos esta práctica. Todavía hay situaciones que merecen un detalle, una precisión, y que cosas que transitan de manera común en el discurso hoy merecen una precisión particular. Merecen, como bien lo señalaba el trabajo de Daniel, darle voz a otras personas. El trabajo de Claudia le dio voz a los maestros, pero el trabajo de estas mujeres asesoradas por las profesoras, se me olvida el nombre de las profes, tengo por acá anotado, Ángela y Alexandra, el trabajo de todas ellas, de Denis, de Natalia, de Estefanía, de Viviana, ¿cierto? Y de María Cristina, de alguna manera da cuenta de esas otras voces a las que hay que rescatar. Ellas rescatan la voz de la mujer en medio del conflicto, ¿cierto? Un asunto muy necesario. Entonces, de alguna manera creo que los 4 trabajos tienen un asunto en común, y es precisamente volver a las voces de aquellos que han sido invisibilizados, los maestros atropellados por el discurso del aprendizaje, las mujeres doblemente invisibilizadas en este asunto del conflicto, ¿cierto? Primero como víctimas, luego como mujeres, pero entonces aquí hay que rescatarlas, y creo que a eso nos llama el ejercicio de Daniel, darle voces a estas otras personas, pero no bajo una simple conversación, sino bajo una conceptualización bien estructurada, como él nos mostró en su ejercicio. Entonces, felicito a los profesores, felicito a los estudiantes, un ejercicio donde se ve su subjetividad, ¿cierto? Es evidente la expresión o el vínculo con esos objetos de aprendizaje, con esos objetos de reflexión, donde se entusiasmaban al relatarnos cómo llega una mujer a narrar la experiencia, o cómo narran con entusiasmo una cita. Sentirse entusiasmado con la cita de un libro es lo que a uno lo moviliza para esto. Entonces, así como Daniel decía, veas que esta expresión, esta entrevista me encantó, ¿cierto? O como las mujeres decían, vea, llegó esta mujer al museo y nos movilizó. O en el caso de Claudia, vea, es que este profesor decía esto con respecto a la formación de los estudiantes. De esto se trata esta práctica, de sentirnos felices, o en un momento pues como de entusiasmo con cosas que parecen tan simples, tan banales, pero que a la vez van dándole sentido a nuestra experiencia como formadores. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias. Yo también, en consonancia con lo que dice el profesor Esteban, también quiero reconocer la inclusión de lenguajes, por ejemplo, el museo, el lenguaje artístico, que también nos pone en otro espacio para la formación, en este caso de docentes de lengua y literatura. También la noción y el trabajo de la voz de una mujer, porque se centraron en una voz, una construcción a partir de un espacio. También lo que implica ser mujer, como lo decía el profesor Esteban, y que es muy contrastante las dificultades, y es a nivel mundial. Las mujeres somos las que hemos podido ser incluidas
no nos han llamado a participar, sino que somos nosotras las que hemos hecho el proceso para meternos en los procesos, mejor dicho. Y pues esto se debe a que nosotras llevamos algo muy bonito que dicen en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, que la paz en Colombia es un trabajo de las mujeres y que la paz ha sido sostenida, lo que tenemos de paz en algunos espacios, porque no en todos ha sido muy difícil, y una vez se tiene, otra vez vuelve el conflicto. Son las mujeres, son las que han sostenido la paz. Entonces es un reconocimiento también a que estos dos trabajos de dos de la mesa, que tienen un título similar, pero que cada uno se ubica en un contexto muy diferente, con organizaciones diferentes, tienen ese interés de reconocer esta inclusión, esa lucha, esa resistencia. Y por supuesto el primer trabajo de Claudia me pareció muy interesante, yo no lo había pensado de esa manera, la noción de cultura escolar como un espacio de resistencia frente a las políticas públicas, frente a lo que está, digamos, demandando, y que las políticas públicas también habría que pensarlas, por supuesto que vienen de algunos elementos, pero también dentro del desarrollo de políticas públicas, que yo he estado ahí, también se dan unas discusiones muy interesantes, y que finalmente a veces se reflejan en la política pública esas discusiones que se dan, y que también son necesarias. La cultura escolar es el espacio de resistencia donde está esa práctica pedagógica, y ahí sí podemos hablar con todo lo que significa, como ese espacio angular que mantiene esa resistencia del maestro y la maestra en el aula, eso que lo sitúa como un sujeto de saber. Y entonces abarcamos ese proceso de práctica pedagógica y nos encontramos con un trabajo documental que también es un espacio necesario en la reflexión. El saber pedagógico se funda también en el conocimiento de esas teorías, categorías, conceptualizaciones que atraviesan el ser docente. Valoro muchísimo los acercamientos. Me gustó mucho el acercamiento que hizo Claudia a las nociones, ¿cierto?, de maestro, de práctica, de cultura escolar, de políticas. También los acercamientos de la noción de memoria, de conflicto, también de lo que implica el arte, el trabajo en el museo, la práctica resignificada, y también, como dijo el profesor Esteban, encarnada en ustedes, en esos trabajos desde las organizaciones de mujeres, y también lo que significa, pues, estudiar esta noción tan compleja, ¿cierto?, de la noción de conflicto armado, pero también esas nociones de víctima y victimario, ¿no?, que son unas nociones que no hemos estudiado a profundidad y que pues también nos llevan a pensar que tienen unas tematizaciones diferentes, que habría que ubicarlas también en unos espacios, pero que no hay que obviarlas, ¿cierto? Que porque entonces siempre ha existido la víctima, el victimario, entonces obviamos esa definición. Ese trabajo también es el trabajo que hace el maestro y la maestra, ¿cierto? Volver a los conceptos que se supone que ya están muy redefinidos, como el concepto de práctica, como el concepto de maestro, maestra, como el concepto de escuela, ¿cierto? Resignificar esa noción de escuela, el concepto de educación, y pues ese es el trabajo que se hace en este espacio, ¿cierto? En un trabajo de grado que da cuenta de toda esa investigación, donde ustedes reelaboraron estos conceptos, se acercaron a ellos y le dieron una significación a partir de sus prácticas. Muchísimas gracias.
¿Alguien del público tiene otra intervención, pregunta? ¿No? Bueno. De todas maneras, muchas gracias por su participación, quienes estuvieron como asistentes. Felicitaciones a maestros y maestras asesores. Encuentro que hicieron un trabajo excelente, que formaron a estudiantes ya ahora próximamente licenciados y licenciadas, y pues por supuesto agradecer esa capacidad, ese gusto por el oficio que van a ahora desempeñar, el oficio de ser maestro o maestra, a quienes hicieron esos trabajos tan hermosos. Un agradecimiento muy especial a la Facultad de Educación por permitirme estar aquí, en especial al programa de licenciatura en Lengua y Literatura, del cual hago parte, y pues bueno, que tengan una buena noche. Muchas gracias por su atención.